Para que una mujer desarrolle un tumor fílodes, un sarcoma de mama, primero tuvo que haber vivido sí o sí un conflicto biológico intenso, profundo, inesperado, muy personal, en soledad, porque desde la mirada biológica el cuerpo no se enferma por casualidad, eh, activa programas que son especiales, que son sensatos, que tienen un sentido para que puedas adaptarte este, a una determinada situación, para que la persona se pueda adaptar a una determinada vivencia, a una determinada experiencia. Y la mama no es solamente un órgano físico, biológicamente representa el nido, la manada, la conexión con la cría, el alimento, el sostén, la protección, el cuidado, el sustento. A través de la mama la mujer se conecta con su capacidad de nutrir, de sostener a su cría, de proteger. Entonces, por eso cuando ocurre un impacto biológico muy fuerte que toca esa sensación de valor, de sostén, el cuerpo puede activar un programa biológico para adaptarte a una situación, ¿sí? El tumor fílodes, o también llamado sarcoma de mama, ¿sí? No se origina en las glándulas mamarias ni tampoco en los conductos mamarios, sino que es una adaptación del tejido de sostén de la mama, del tejido conectivo, ¿sí? Que le da firmeza, que le da soporte, que le da estructura a la mama. Y desde la biología pertenece al mesodermo nuevo y está controlado desde la sustancia blanca del cerebro, ¿sí? Y su conflicto biológico está relacionado con una autodesvalorización, ¿sí? En este caso es una desvalorización localizada en la mama, y esto significa que la mujer vive una situación o tiene una percepción en la que se siente no apta, ¿sí? Que ha perdido su valor, que no tiene sostén, ¿sí? O que no puede sostener a otro, o que no se siente sostenida, ¿sí? O vive un conflicto de identidad femenina, puede aparecer después de una desvalorización muy profunda, una traición, una pérdida afectiva, una cirugía mamaria, una ruptura o la sensación de que ya no soy lo suficientemente apta como mujer, ya no puedo sostener a nadie, mi pecho ya no sirve o ya no tiene valor. Entonces, durante la fase de estrés, la fase activa, la fase simpaticotónica de este conflicto, el tejido de sostén de esta mama entra en un proceso de necrosis, pierde densidad, pierde tejido, se debilita, ¿sí? Como si biológicamente el cuerpo expresara: no tengo sostén o esta estructura ya no me sirve. Entonces, en esta etapa no hay un tumor todavía. Lo que ocurre es una pérdida de tejido, un debilitamiento, una especie de necrosis, ¿sí? De ese soporte mamario. Pero cuando la mujer encuentra alivio, encuentra comprensión, se empieza a sentir apoyada, a sentir sostenida, logra resolver ese conflicto de alguna manera, ¿sí? O le encuentra un sentido, ¿sí? Logra reparar de alguna manera, el organismo entra en una fase de reparación, ¿sí? Y es ahí donde precisamente en esa fase de reparación, cuando el cuerpo comienza a reconstruir todo ese tejido que se debilitó y va a empezar a producir una especie de proliferación intensa de fibroblastos, ¿sí? De colágeno, para poder devolverle la fuerza y la estructura y el sostén a toda esa zona que se debilitó, ¿sí? Ese proceso de regeneración puede manifestarse como un tumor fílodes o el sarcoma de mama, ¿sí? Que en esta mirada biológica se entiende como una reparación biológica con un sentido específico, que es reconstruir el sostén, la estructura que antes se había perdido y se había debilitado, ¿sí? Entonces, el organismo siempre intenta devolver la firmeza, la estabilidad ahí donde la mujer se sintió frágil, se sintió no apta, se sintió herida, desvalorizada, ¿sí? Y así como el sarcoma representa la reparación de un conflicto de autodesvalorización en ese tejido de sostén mamario, ¿sí? También pueden aparecer, otros tipos de cáncer dependiendo del tejido implicado y dependiendo del conflicto biológico, ¿sí? Del tipo de vivencia que experimenta la mujer. Por ejemplo, tenemos el adenocarcinoma glandular, que está relacionado con el tejido que produce la leche, con la glándula mamaria,
¿sí? Y acá hablamos de un conflicto biológico de preocupación, peleas, discusiones en el nido, una situación donde la mujer siente que no puede proteger, que no puede nutrir al nido, que no puede cuidar a alguien del nido, ¿sí? En cambio, si aparece un carcinoma ductal in situ, infiltrante o invasivo, ¿sí? Que afecta los conductos mamarios, los adapta, mejor dicho, acá es un órgano, es un tejido de origen ectodérmico controlado por la corteza sensorial, y este conflicto ya se relaciona con una separación, ¿sí? Una vivencia de pérdida, de ruptura de contacto, pérdida de un vínculo, una percepción de que me arrancaron a alguien del pecho, ¿sí? Entonces, cada uno de estos procesos ocurre en un tejido distinto y responde a una vivencia biológica diferente y específica, ¿sí? Pero todos comparten una misma lógica. El cuerpo siempre intenta adaptarte y restablecer un equilibrio. Y desde esta perspectiva, la enfermedad no es un error, no es multifactorial, no es por casualidad, no es por la edad, sino que siempre es un recurso inteligente, ¿sí? De adaptación, porque los órganos, los tejidos y todas las células de tu cuerpo están profundamente conectadas a esa realidad que percibís, a tu psique, a tu cerebro, ¿sí? Y con la forma en la que la persona percibe esa realidad. Así que el tumor fílodes o el sarcoma no aparece por azar, es la expresión biológica de una historia vivida, ¿sí? Una forma en la que el cuerpo intenta reparar, reconstruir y devolver el sostén, la estructura, ahí donde se sintió debilitado, ¿sí? Entonces la mujer, de alguna manera, con esta adaptación biológica, logra hacerse más apta, logra tener una mejor estructura, un mejor sostén para poder, digamos, enfrentar esa situación que le toca vivir en esa realidad que está percibiendo. ¿Está?